Así es que yo espero ver manitas arriba, hermanas. ¿Quién dice yo? Para iniciar con el reporte de la clase pasada. Solo el reporte, ¿eh? Solo el reporte, porque ahorita nos vamos a ir con los ejemplos, vamos a tener mucho para trabajar. Así es que ya tenemos a mi hermana Luz, que es la primera manita que está arriba. Adelante, hermana, le escuchamos con el reporte de la clase pasada. Nuevamente, mis hermanos, pasa a vosotros. Y sí, efectivamente, como siempre, hermano, nos da mucha información, pero voy a tratar de ser lo más breve posible por el tiempo, porque en la sesión pasada sí nos pasamos un poquito y bueno, es mucho, mucho y gracias por tanta información. Pues, hermanos, vimos las figuras retóricas y voy a mencionarlas. Usted explicó que son muchas. Hay infinidad de figuras retóricas y que a lo mejor nos tomaría mucho tiempo estarlas estudiando, analizando cada una de ellas, pero se va a mencionar pues las más importantes, las que pues encontramos más también en las escrituras, y se habló de las figuras retóricas, que está la figura de comparación, la de dicción, la de relación, la de contraste, la de índole personal y las figuras compuestas. Y pues que estas figuras retóricas tienen mucho que ver todos históricos y gramaticales. Vimos que la tipología y la alegoría son tipos de escritura que nos van a permitir comprender a mayor profundidad las escrituras. En la figura de comparación, hermano, que se encuentran el símil y la metáfora. ¿Y qué es el expresada de dos cosas o de ideas diferentes? ¿Y cómo los vamos a poder identificar de algún modo? Dice que el símil trae las frases como tal, así, así también, semejante a, se parece a. Esa es la forma en que nosotros vamos a poder identificar un símil. Hablamos también de que la metáfora es una comparación de dos cosas diferentes. No reúne los términos como tal, semejante a, no. La metáfora, al contrario, afirma la relación que existe entre lo que se está hablando, hermano. También hablamos de que en la dicción hay dos figuras. ¿Y cuáles son esas dos figuras? Que el pleonasmo es un lenguaje donde se redunda de algún modo lo que se quiere decir, pero ¿cuál es su intención? ¿Qué se busca? Dice que es enfatizar, subrayar, que quede claro algo, señalar algo. Eso es lo que pretende el pleonasmo, que no pensemos que es una mala redacción. En nuestra actualidad, pues sí, se escucha mal un pleonasmo, pero en la antigüedad, por eso se decía que todos estos figuras retóricas tienen que ver con el tiempo. En ese tiempo de la historia se utilizaba, hermano, que estuviese mal. Eso es lo que se busca con el pleonasmo. También se vio la hipérbole. Dice que es una exageración intencional que recalcar algo. Puede hallarse en casi todos los idiomas. Por la la metotimia, perdón. ¿Y qué es la sinécdoque? Dice que es una figura que presenta la parte por el todo o el todo por la parte. También vimos la metotimia, que es una figura de asociación o relación que ocurre en la mención de algunos objetos para referirse a otros objetos o ideas de alguna manera relacionados entre sí. Vimos también que hay las figuras de contraste. ¿Y cuáles son esas figuras de contraste? Dice que está la ironía. ¿Y en qué consiste una ironía? Dice que es una afirmación cuyo sentido es lo contrario a lo que parece afirmar.
Entre ellas, pues se daba el ejemplo de cuando nuestros soldados decían salve o rey, ¿verdad? En una forma irónica. Se vio que también en la figura de contraste está la paradoja y que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción. También vimos, hermano, pues que está la atenuación. ¿Y qué es lo que hace la atenuación? Dice que no expresa directamente lo que se piensa, negando lo contrario o lo que se quiere afirmar. Y vimos también que es el eufemismo, y dice que es una manifestación suave de algo, que si nosotros lo habláramos de manera directa, ¿qué es lo que sería de una manera franca? Sería una expresión dura y grosera. Eh, y también vimos las figuras compuestas. Entre ellas está, como figuras compuestas, se pueden mezclar la parábola, la alegoría, la fábula. Dice que todo esto, ¿por qué se llaman figuras compuestas? Porque tienen muchos elementos. Al final nos dio esa diferencia entre una parábola y una alegoría. ¿Y qué es la parábola? Dice que es la narración breve y simbólica de la cual se extrae una enseñanza moral. La parábola embellece las ideas o las enseñanzas, y la diferencia entre la alegoría es una narración que cuenta una historia, pero que esta da a entender otra cosa, representación de las cosas con un significado diferente. Eh, y también, bueno, eso es le puedo reportar, hermano, de la clase. Bien, mi hermana, nos dio el reporte completito, ¿verdad? Mencionando casi una de las figuras de retórica, que lo importante de ellas, hermanas, es saber qué representan, ¿verdad? Para poder encontrarlas a la hora de la lectura, porque de repente hay confusión. Ahora, puede haber confusiones porque alguna figura puede tener inmersas algunas otras también. Y entonces ahí, bueno, ¿qué será una u otra, verdad? Y ese es el trabajo importante del lector, lograr identificar cuántas figuras de retórica puede tener un fragmento o un texto del que se está leyendo. Pero pues muy, muy bien, mi hermana Luz, excelente reporte de la clase anterior. Mi hermana Rudy, adelante, le escuchamos. Pasamos, hermano. Pasamos, adelante, hermana. Yo nada más le agregaría, ¿no? En lo que usted nos hacía hincapié antes de entrar al tema de retórica, usted nos decía que en las Sagradas Escrituras, pues nosotros encontramos distintas expresiones del lenguaje y que por ello, pues es muy importante conocer el contexto de cada acontecimiento, la intención de los mismos para poder así comprender el texto que nosotros leemos, dándole el sentido real para poder interpretar adecuadamente cada escrito. Y que por ello, nos comentaba usted que era muy importante hacer el uso de los principios de los dos métodos, tanto el gramatical como el histórico, pero también era muy importante que usáramos la recepción estética, ya que de esta manera nosotros hacíamos un análisis adecuado, y también analizar el vocabulario también era muy importante, investigar la etapa y el tiempo en el que ese lenguaje se empleaba, ya que de esa manera pues nos iba a dar la pauta para comprender de lo que se estaba hablando. Y asimismo pues ya fue como entramos al análisis y el uso de la retórica, y de esa manera nosotros íbamos a tener un panorama claro y preciso a la hora de leer y a la hora de interpretar. Pasa vos, hermano. Excelente, mi hermana Rudy, el Señor le bendiga. Y es que esto es importantísimo, ¿no? Porque nosotros recordemos que el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje en el que está traducido, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en español, este lenguaje de la traducción, ya sea de hebreo o del griego, está traducido al español, pues en el caso de nuestra versión de Reina Valera 1909, ¿verdad? Quiere decir que estamos utilizando el español de esa época también. Y es importante comprenderlo porque ese español de esa época de 1909 pues obviamente no siempre va a coincidir con el español actual de este 2023. Y ojo, en México, ¿verdad? Porque si nos vamos al español que tienen nuestros hermanos y nuestras hermanas, a lo mejor en Centroamérica, quizá tenga modismos o palabras distintas al nuestro.
Entonces, sí es importante identificar todo esto para hacer una interpretación correcta y saber cómo estamos interpretando nuestras figuras nuestras figuras retóricas, perdón, hermanos, cuando se hace la traducción. Pero qué bueno que tenemos en cuenta todos estos detalles, porque recuerden, hermanas, que con lo que hemos visto, primero obviamente con los métodos que vimos de hermenéutica, que es el gramatical y el histórico, más sumado la apreciación estética, más sumado al lenguaje que hoy estamos haciendo, más lo que vamos a ver en esta clase, nos vamos a dar cuenta por qué decimos que la iglesia tiene un método completo, ¿verdad? Con argumentos correctos para poder identificar la verdad bíblica. Vamos sumando a todo este enfoque hermenéutico que estamos viendo. Pero muy bien, mi hermana Rudy. Bien, mi hermana Lidia, concluimos con nuestra hermana con el reporte y mi hermana José no vaya a bajar la manita porque vamos a empezar después de mi hermana Lidia con los ejemplos que son importantes. Adelante, mi hermana Lidia, le escuchamos. Pasa a vosotros, amados hermanos. Pues ya mis hermanas, pues ya dieron el complemento, ahora sí que lo complementó mi última hermana y de verdad dieron un reporte, pues que ya no hay mucho que agregarles, solamente quiero comentar que también recordamos el sentido múltiple de la lectura que nos dio usted otra repasada de lo que ya lo habíamos visto anterior, la interpretación de las tipologías, el puesto de la Biblia, cómo tiene el sentido literal, y pues ahorita ya que nos tocan los ejemplos, no sé si puede adelantar con algún ejemplo, me espero hasta que usted lo diga, hermano, porque pues ya hablaron de la hipérbole, lo que es la hipérbola, cómo transmitir el mensaje, ya hablaron también de la mitomimia, del sinécdoque, o sea, de todo eso ya es un complemento que dieron, la verdad yo me siento agradecida que pues usted nos ha apoyado muchísimo para entender esto. Le voy a confesar algo, a mí nunca me gustaron las matemáticas porque siempre me dolía la cabeza en las ecuaciones y ahorita en lo de la gramática y todo esto que estamos estudiando, la hermenéutica, de verdad, hermano, me ha dolido la cabeza, pero espero haber encontrado los textos adecuados. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y ahorita yo le doy lo que conseguí mis textos. Pasa a vosotros. Bien, mi hermana Lidia, no nos cuelgue porque entonces usted nos va a ayudar con el primer ejemplo, vamos a decir así, de las figuras de comprensión, que son el símil y la metáfora, que son las figuras de comparación. Entonces, vamos a partir de ello, hermana, ¿cuáles son los ejemplos que usted utilizó o los que usted encontró para el símil, hermana? Mire, hermano, yo tengo aquí los textos que encontré. Yo empecé no sé si lo hice por orden o no lo hice por orden, pero yo lo primero que tengo, hermano, lo que yo primero empecé buscando porque me llamó mucho la atención fue la hipérbole de cómo transmitir un mensaje. Tiempo, mi hermana. Busque usted en sus apuntes y sí vamos a ir por orden. No son los que me gustaron, son los que vimos. Entonces, el ejemplo del símil, mi hermana Lidia, de favor. Perdón, ahorita, hermano, espérame tantito, eso no. Es que tengo mis fichas bibliográficas, yo creo que me equivoqué de orden, pero ahorita, hermano, que lo encuentre, mejor que pase la que sigue y ahorita yo se lo entrego, hermano. Ok, entonces, ¿Sí? Porque mire, gracias, hermana Lidia. No sé, ahorita se lo paso, hermano. Ok, sí, ahorita se lo bien, paso. hermana. Entonces, vamos a pasar con mi hermana José Flores. Vamos a identificar el símil, hermana, o bien la metáfora. ¿Cuál de estos dos ejemplos o cuál de estas dos figuras de retórica ejemplificó usted, hermana? Adelante. Buenas noches. Mi hermano, perdón, adelante. Su servidor, José Flores. Perdón, hermano, adelante, discúlpeme. No se preocupe, primero que nada, agradecerle la bendición que nos da el Todopoderoso por poder participar. Este trabajo que tenemos es junto con mi esposa que lo trabajamos. Nada más que tenemos un problemita, perdón, que es tenemos un problema en la luz y estoy utilizando mis datos, entonces espero me dé tiempo. Sí, mi hermano, adelante. Es la primera vez que participo con mucho gusto y debo de mencionar de entrada que me voy a referir a la hermenéutica para ir atando todo esto de la tarea que usted nos dejó a grandes rasgos. La hermenéutica, nosotros entendemos que es la técnica o método de interpretación de textos. La hermenéutica se remonta a la exégesis bíblica y a la explicación de mitos y oráculos de la antigua Grecia. Explica el proceso de la comunicación para descubrir los significados, interpretar lo mejor posible. Las palabras, los escritos,
los textos y los gestos, los movimientos, las explicaciones, las expresiones, los sistemas y códigos culturales. Y esta misma se divide en dos: la hermenéutica teológica, la cual hace proporcionar métodos para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, y la hermenéutica filológica, está relacionada con la interpretación y la restauración de textos oscurecidos por el paso del tiempo. Entonces, nos vemos que dentro de todo esto tenemos el método gramatical, y esto lo tenemos que utilizar porque precisamente en la Biblia se utiliza todo esto, y entendemos, mi esposa Alma y yo, que este es el método más perfecto o más correcto para interpretar la Biblia, ya que por las parábolas y por los métodos que se utilizan, esto es muy importante, aunque es un tanto difícil de entender, por lo mismo que estamos utilizando palabras nuevas y difícil de retener. Bueno, la gramática es el método dogmático, es el método gramático de traducción basa la enseñanza de una segunda lengua en el análisis detallado de las reglas gramaticales y sus excepciones, para luego aplicar los conocimientos adquiridos a la traducción de oraciones y textos que se efectúa de la lengua meta a la propia y a la inversa. Este método surgió en Prusia en el siglo XVIII. Para este método, la lengua es un sistema de reglas que debe ser enseñado mediante textos y relacionado con las reglas y significados de la primera lengua. La base tanto de la descripción lingüística como de las actividades realizadas en clase es la lengua escrita. Vocabulario se aprende mediante listas de palabras y pone especial énfasis en el grado de corrección de la traducción. El aprendizaje de la gramática es deductivo, es decir, se presenta una regla que se explica y memoriza, y luego se practican ejercicios de traducción. La oración es la unidad básica de la enseñanza y de la práctica lingüística. La lengua se enseña en la primera lengua del origen cliente. Aprendiente, perdón. Es la primera lengua del aprendiente. El profesor es el principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, es la autoridad máxima. En este caso, usted, hermano. Tenemos que por ejemplo, la hermenéutica, no, vamos a la exégesis, que significa explicación o relato en otras palabras, es la explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico. ¿Cuál es la diferencia entre la hermenéutica y la exégesis? En la exégesis es importante descubrir qué hay en el texto y antes de él, para su método histórico crítico. En la hermenéutica, la interpretación, conectar el mensaje de este texto a la realidad de la persona que es protagonista al mismo tiempo de la interpretación. Tenemos la escatología, parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo, conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. La palabra escatología significa último. Aquí yo tengo una pequeña duda, pero yo lo escribí como metominia, que así me apareció, pero escuché que le preguntaron que era metoninia, algo así. Pero bueno, yo lo tengo metominia, hermano. ¿Sí? Dice, figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica, por lo que se designa el efecto con el nombre de la causa o viceversa. Es una transferencia semántica, es decir, una palabra adopta un significado más amplio y cambia el suyo de manera momentánea. Ejemplo, en referencia a un escritor se puede mencionar como la mejor pluma. La Casa Blanca está en problemas, haciendo alusión al presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando se dice la Casa Blanca, cuando decimos la mejor pluma, estamos refiriéndonos al escritor. Tenemos la paradoja, dicho hecho que parece contrario a la lógica.
perseguir la paz con la violencia es una extraña paradoja. La ironía es el modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, una gesticulación o unas palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse. Ejemplo. José, perdón, le interrumpa porque tenemos poco tiempo. Hermano, Sí. ya el reporte de clase lo habíamos dado. ¿Tiene usted por ahí, dentro de todos sus apuntes, el ejemplo específico de las dos figuras de retórica que mencionaba, que es el símil y la metáfora, hermano, que es la que estamos revisando? Bueno, tengo la figura retórica o figura literaria, pero yo La figura lo hice, retórica de símil y de metáfora, hermano. bueno, símil, sí, debo de tenerlo. Y yo hice esto porque yo soy nuevo en el estudio de la Biblia, hermano. Entonces, Bien, por eso me hermanito. enfoqué un poquito más como estudiante, digamos, de escuelita. Si no, no lo tengo. En ese sentido, no lo tengo. Tengo la figura retórica o figura literaria que dice, representa cualquier uso peculiar o poco convencional de la lengua, que provee expresividad a las oraciones, como quieres que te diga que apagues la luz, por ejemplo, al salir del cuarto. Bueno, está bien, no se preocupe, mi hermano. A ver, como para ponernos en contexto, porque si no nos va a ganar y nos va a devorar el Le poco tiempo que agradezco mucho, tenemos. hermano. Perdón, mi Yo hermano estoy en José. sí, le agradezco mucho, hermano. Nosotros estamos en este estudio por lo bien que explica, por ese conocimiento que tiene, pero le repito, Gracias, mi hermanito. somos nuevos en esto, y más que nada nos abocamos a la escuelita y no a lo bíblico, por eso estamos apenas entrando en esto, y hasta pena me da estar participando en un grupo de mujeres, me atreví a hacerlo, pero es con todo mi corazón, la verdad. No se preocupe, mi hermano José, que muchos estamos participando con nuestras hermanas. Hay más hermanos también con nosotros colaborando. No hay ningún problema, mi hermano. Está bien hecho su trabajo. De hecho, yo le recomiendo, si se tiene por ahí, que revise nuestra clase 1, nuestra clase 2 y nuestra clase 3, porque ahí vienen todas y cada una de las acciones que ha mencionado. Ahora, esto es para avanzar, hermanas. Vamos a concretarnos de favor, mis hermanas, en los ejemplos que les voy a pedir para irnos muy rápido, porque si no, no vamos a terminar. Yo les pido el ejemplo, si no lo tienen, pues nos pasamos, porque la intención es haber hecho un ejemplo de todas las figuras, hermanas, así como un servidor se las enseñó. Si no las tienen, pues entonces mejor, ahora sí, como dijo nuestra hermana Lidia, pues paso porque esa no la tengo o no está identificada. Entonces, ojo, mis hermanas, para irnos rápido, mi hermana Yarel, que es la que tengo en segundo lugar levantando manita, a ver si usted nos puede apoyar con el ejemplo de las figuras de comparación, que son el símil y la metáfora, hermana. Es mencionar de qué trata y dar, por supuesto, el ejemplo que usted encontró, hermana, por favor. Claro que sí, hermano. Pasa a vosotras, hermanas y hermanos, los que se encuentran conectados. Vamos a comenzar con los ejemplos. Vamos a comenzar con el símil. Yo encontré Mateo 7:24. Vamos a leerlo. Mateo, rapidísimo, también igual porque el tiempo es oro. Mateo 7:24 dice así. Como vimos, el símil decía que tenía que tener una palabrita, una frase muy específica, que es el cómo. Entonces vemos aquí que en Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Pues ahí vemos claramente que... ¿Sí me escuchan, hermanos? Perfecto, hermana, adelante. Sí, hermana, se escucha bien. Gracias. Entonces, ahí está diciendo o está dando la similitud de que cuando un hombre, un ser humano, escucha la palabra de nuestro Dios, se compara como este hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Entonces, ahí estamos viendo la similitud que siempre cuando es un símil dice cómo. Entonces, ahí vimos que sí lo encontramos. Vamos a pasar a la metáfora, hermanos, y de la metáfora encontré Colosenses 2:12, hermano. En Colosenses 2:12 primero voy a describir qué es lo que es la metáfora, rapidito. En la metáfora habla acerca de... A ver... Metáfora. Bueno, acá está. Dice Colosenses 2:12. Colosenses 2:12 dice así: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él
por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Pues ahí estamos viendo que no es algo literal, porque pues cuando nosotros hacemos el bautismo, no morimos, digámoslo así, físicamente. Entonces lo está hablando de manera, no literal, y acá estamos viendo que en la metáfora, en este ejemplo, que ando buscando, hermano, dice metáfora. Si alguien me puede ayudar con la definición de la metáfora, porque ya se me está... Sí. Bueno, ahí vemos, hermano, en ese ejemplo que pues lo está hablando de manera metafórica, o sea, no lo está hablando literalmente. Es los dos ejemplos. Metáfora es comparación entre dos cosas diferentes. Afirma la relación de identidad. Ay, sí, hermana, muchas Por gracias. ejemplo, en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Jesús no es un pan, es una metáfora, es una comparación con algo, hermana, eso es. Exactamente, aquí Gracias, también hermana Yeli. estamos viendo que es una comparación que cuando nosotros nos bautizamos dice que estamos siendo sepultados juntamente con Él en el bautismo. Entonces lo estamos viendo que es una relación, pero pues no es literal. Es lo que puedo aportar en estos dos puntos, mi hermano. Pasa a vosotros y muchas gracias, mi hermana Nayeli. Pasa a Gracias, vos. hermana Yareli. Excelentes ejemplos, los dos están, por supuesto, de manera, puestos de manera correcta, está muy bien, de la misma manera el que puso nuestra hermana Nayeli, es un ejemplo correcto de cómo se aplica en este caso la metáfora. Recordemos que la diferencia entre el símil y la metáfora es que no tiene la intercepción como, ¿verdad? O el que hace alusión a la comparación. Así es que muy, muy bien. Mi hermana Gloria, por acá veo, y mi hermana Gloria Silvia dice por ahí, si nos pueden auxiliar, pero ahora en este caso, vamos a pasar a las siguientes figuras, son el pleonasmo y la hipérbole. Por favor, hermanas. Pasa a vosotros, hermano. Pasa a vos, hermanita. Bien, en lo que se refiere a las figuras de dicción, pleonasmo. Dice, es una expresión en donde se usa la redundancia, los vocablos innecesarios, y así se le da mayor vigor al lenguaje. Y tenemos el ejemplo en Génesis 37:10. Dice, contóle a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Sí? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Ahí está el pleonasmo. ¿Qué sueño es este que soñaste? Y hemos visto que en las figuras que nosotros utilizamos le dan mayor viveza y elegancia al estilo y mayor claridad a un texto y eso nos da la oportunidad de usarlos y en este caso de saber que la redundancia es un pleonasmo. Veamos. Hipérbole. Exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Y en Mateo 7:3 tenemos, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí, hermano, sí quisiera saber si mi ejemplo está correcto, porque sí es cierto, la paja es muy pequeñita y la vemos en el ojo de nuestro prójimo, ¿verdad? Pero no vemos los defectos que tenemos que son mucho mayores. Hermano. Hermana Gloria, muy bien. Obviamente, ¿cuál es la exageración? Que es lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Si en este caso, hermanos, vamos a poner un texto el cual habla de una exageración deliberada, ¿cuál es la exageración, hermanos? Pues bueno, la viga, ¿verdad? Porque estamos hablando, no le va a caber una viga en un ojo, ¿verdad? No. Ojo, porque no estamos interpretando. Acuérdense que cuando hablamos del método gramatical dice es lo que el texto está diciendo. Y ahora que estamos viendo las figuras de retórica decimos, entonces, lo que dice de la viga es literal, porque es lo que dice, y nos vamos a las figuras de retórica y decimos, no es literal. Lo que estamos viendo ahí es una hipérbole, es una exageración deliberada, a propósito. ¿Para qué? Para enfatizar lo que ahí está escrito. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos entender que sí, hermana, si es una hipérbole, el hecho de decir, mira tu viga, o sea, esa viga, ¿cómo va a ser una viga? Bueno, es para exagerar y ya obviamente viene la interpretación, el cruce de horizontes, etcétera. Pero está muy bien el ejemplo, mi hermana Gloria. Bien,
¿Quiere que le siga o ahí me detengo, hermano? Hasta ahí para darle oportunidad a mis demás hermanas y vamos revisando. Mi hermana Lidia Pasa a vosotros, está hermano. lista. Ahora le Sí, van a hermano. tocar la sinécdoque y la metonimia, hermana. Hermano, es que yo ve que le había dicho que tenía la hipérbole, no sé si está bien. ¿Me puede revisar la de la hipérbole? Es que ya miren, O sea, encontré nada el más símil, hizo la hermano. hipérbole, hermana, Mire, nos hizo trampa, ¿eh? ya, bueno, ok, bueno, nada más tengo 3 de hipérbole, pero quisiera ver que usted me dé el visto bueno. Apocalipsis 3:17, que dice, soy rico, me he enloquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable e indigno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Y el otro de Mateo 5:30, también de hipérbole, dice, y si tu mano derecha fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y también Ezequiel, hermano, no sé si entra ahí también por la exageración. Hermana, Y usted díganos. y Perdón, hermana Lidia, perdón. A ver, vamos, como dice el carnicero, vamos por partes porque si no, no vamos a aprender. ¿Por sí, qué hermano, seleccionó correcto. usted esos textos? Y para usted, ¿dónde está la figura hiperbólica o la figura hipérbole en el primer texto, hermana? Bueno, en el primer texto de Acuérdese que la Apocalipsis, hipérbole es una exageración. sí, correcto, es una exageración. En el primer texto de Apocalipsis 3:17, hermano, donde está diciendo al principio, dice, porque yo soy rico, me he enloquecido, pero la hipérbole, hermano, yo creo que está al final, donde dice que es miserable e indigno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Es una exageración que un rico esté desnudo. No sé si es por esa parte o estoy confundida, hermano. Sí quisiera Está un que poco me dé. confundida, hermana, porque Ok, cuando menciona que primero, número uno, debemos entender el lenguaje en el que se está escribiendo. ¿Qué tipo de correcto. lenguaje es este? Hablando de la lectura, de la retórica, mis hermanos, ¿qué tipo de lenguaje es este en el que se nos está hablando, hermanas? Es lenguaje profético. ¿Estamos? Ok, Y si bien vamos a correcto. encontrar figuras de retórica, sí tenemos que encontrar cuál es esa exageración. El ejemplo muy claro de San Mateo, lo decía mi hermana, es una viga y una viga no cabe en un ojo, es una exageración. Sí, claro, ¿Estamos? Ahora exacto. aquí cuando dice, tú eres rico y dices, tú eres rico, pero dice, tú eres rico, dices tú que eres rico, pero realmente Ujú. no tienes nada. ¿Sí? En todo caso, lo que estaríamos viendo aquí podría ser, este caso, mis hermanos, algo que tiene que ver, a ver, permítanme, quiero nada más comentarles referente a ay Dios, se me fue ahorita, permítanme tantito, porque con tantas cosas ya dicen por ahí, ya veo cosas que no son, ¿verdad? Pero es a la paradoja, hermana. En todo caso, lo que Ok, encontramos aquí es una paradoja, porque primero dice que es rico y después dice que es pobre, ¿verdad? Aunque son dos contextos diferentes. Por eso les digo, cuando vamos a hablar de figuras de retórica, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿dónde está? Por ejemplo, yo le decía a mi hermana, si es una exageración, ¿dónde está la exageración? ¿Cuál es la exageración? Que un ok. rico se haga pobre, pues no es una exageración. Puede suceder incluso en lo literal. Tiene que ser algo muy grande. Recordemos que va a dar énfasis. Por ejemplo, el caso de San Mateo. Mateo, La Mateo exageración. Ajá, 5:30, hermano. ajá. Dice Mateo 5:30, y si tu mano derecha fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces yo creo que para mí se me hizo exagerado porque no me voy a cortar la mano, hermano, no sé. Sí, es correcto, hermana No sé, Lidia. Aquí sí perdón, podemos hermano, ver. perdón, Es corríjame. correcto. Aquí cuando nosotros nos preguntamos, ¿esto es real? No, se está exagerando. ¿Para qué? Para enfatizar algo. ¿Qué es lo que hay que enfatizar? Que hay que quitar lo malo. Lo mismo que la viga, ¿se acuerdan? Entonces, son Sí, cosas que tenemos que preguntarnos cuando elegimos el texto o cuando nos encontramos un texto que de repente decimos, bueno, a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Será que hay correcto, cosas? Por eso les digo, hermanas, no se les debe de olvidar el método gramatical. Uno de sus principios es, tenemos que basarnos a lo que está escrito. Y si alguien dice, correcto, o sea, que esto que dice que hay que cortarse la mano, no, esta es una figura retórica, ¿sí? Se llama hipérbole. Y entonces ya cuando leemos, hipérbole. ya la entendí. No es literal, Sí, no eh, es de retórica. y ¿Estamos? Entonces, son cosas que debemos entender para poder ir interpretando, porque si no, ahorita nos hacemos pelotas y estamos interpretando cosas incorrectas. Entonces, sí hay que definir y tener muy
claro lenguaje, que hoy vamos a ver un ejercicio al respecto de los tipos de lenguajes que vamos a utilizar también. Pero bueno, esta de segunda San Mateo sí está correcto, el anterior no del todo. Podría tener Ezequiel 32:5. otra figura. ¿Qué Perdón, dice hermano, Ezequiel, mi hermana? Ezequiel 32:5, donde dice, y pondré Ajá, tus carnes sobre los montes, dice, y henchiré los valles de tu altura. está bien, esa sí es correcta, hermana. Y Ahí pondré tus carnes yo le sobre los preguntaría, a montes, ver, o hermana, sea, ¿cuál es la exageración? la exageración es poner las carnes sobre el monte, o sea, ¿cómo que va a poner todas las carnes sobre el monte? ¿Ya Pues no, entendimos, hermanas? Entonces, sí, esa es la idea. Y así nos tenemos que ok. preguntar en cada figura que nosotros encontramos. ¿Sí, mi hermana Lidia? Sí, hermano. Y ya lo del cimen, ya lo encontré, mire, aquí está, ya lo encontré. Son Salmos, Isaías, Jeremías y Oseas, ya tengo todo de encima. Bueno, sigo buscando lo demás. Pasa a vosotras. Ahora sí, Gracias, mi hermana, ya hermano. ahorita ya cambiamos. Pasa vos, gracias, mi Sí, hermana. pasa a Le vos. agradezco infinitamente. Bien, mis hermanas, pues vamos a ver, hermanas, necesito manitas arriba, nos quedamos con la hipérbole que ya explicó nuestras hermanas. Vamos a las figuras de relación, que está la sinécdoque y la metonimia, hermanas. Vamos a ver la sinécdoque y la metonimia. ¿Quién encontró esos ejemplos, mis hermanas? ¿Quién levanta manita? Ya tenemos por acá a nuestra hermana Rudy. Adelante, hermana. Después sigue mi hermana Yarel con los siguientes. Pasa vos nuevamente, hermano. En Pásalo, la manita, adelante. anécdota yo puse Josué 5:8, dice que cuando habían acabado de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el campamento, en el mismo lugar, hasta que sanaron. La sinécdoque es a toda la gente. Gracias, hermana. Este paréntesis también. ¿Qué tendríamos que Porque preguntarnos cuando se trata de una sinécdoque, hermanas? Sabiendo que las dice que sinécdoques porque representan representa la la parte parte, de por el todo o el todo por una ajá, parte mencionada. muy bien. Y entonces, como dijo mi hermana, a ver, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cuál es la parte que señala y cuál es el todo? La parte que señala ¿Estamos? dice Ya lo que, explicó mi hermana, está correcto. ajá, ya. Sí, adelante, hermana. Bueno, decía yo que aquí menciona el todo por una parte, porque no se circuncidó toda la gente de ese lugar, ¿verdad? Se circuncidaron los que pertenecían al pueblo, no toda la gente del mundo ni de esa nación. Incluso, por ejemplo, había mujeres, si las mujeres no se circuncidan y son parte de la gente también, ¿verdad? Estaremos hablando de varones, entonces muy buena, muy buen ejemplo también de sinécdoque. Hermana, la metonimia, ¿qué encontró usted? A mí me pregunta, hermano, perdón. Sí, hermana. En la metonimia yo puse Hechos 7:51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vemos que la metonimia dice que es una asociación o relación que ocurre a la mención de algunos objetos para referirse a otras ideas relacionadas entre sí. ¿Cuáles en el texto, hermana, los objetos que se están refiriéndose en lugar de los otros? Pues veíamos que dice que eran duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, y que ellos Ajá. también se resistían, así como, que ellos también se resistían siempre. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los objetos, sí, a los que se hace referencia y con referencia a qué, hermana? ¿O a quiénes? Está Que eran, correcto lo que usted está poniendo. que así como sus padres, ellos también, o sea, ¿cómo era? Dice que la dureza que ellos tenían, la dureza, y dice que menciona que no aceptaban, así como en la antigüedad tampoco sus papás, o sea, así como en el ayer, así también ahora. Es una relación que de ayer y hoy. Más o menos por ahí va el asunto, pero acuérdense, hermanas, que eso es importante. Es la mención de algunos objetos o cosas, ¿verdad? En este caso, para referirse a otros, ¿verdad? Entonces se está hablando de la circuncisión. La circuncisión se hacía en una parte específica del cuerpo y ahora se refiere a otra. ¿Sí me explico, mis hermanos?
Allí Sí, podemos nosotros encontrar la metonimia. Se hace ajá, referencia a la porque circuncisión, la que era el circuncisión prepucio del hombre. antiguamente era a mano, ajá, era hecha a mano. Y ahora vemos que la circuncisión es hecha en el corazón. Ahora, cuando dice si son incircuncisos, no se refiere a la circuncisión que se hacía en el prepucio, sino al corazón, que también representa la necedad. Por eso es importante preguntarnos dónde está la relación, qué se relaciona con qué. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de identificar estas figuras, pero bueno, estuvo muy bien la elección, mi hermana Rudy, ¿eh? Está muy bien, nada más hay que identificar con mucha claridad cuando estamos utilizando y por qué estamos utilizando ese ejemplo para alguna figura retórica. Muy bien. Mi hermana Yarel, adelante, apóyenos con las figuras de contraste, que son la ironía y la paradoja, hermana. Mi hermana Yarel, ¿puede usted? Sí, hermano. La ironía. Yo puse Primera de Corintios 1:25. Primera de Corintios 1:25 y dice así, hermano. Bueno, primero vamos a ver qué significa la ironía. Dice que es pues lo contrario, digámoslo así, es lo contrario de lo que quiere decir, y dice así, Primera de Corintios 1:25, dice, porque lo loco de Dios es lo sabio de los hombres. Entonces ahí nos está diciendo como que algo que es contrario, bueno, es lo que yo le entendí, de la ironía. ¿Estoy bien, hermano? Pero ¿dónde está en el texto ese ejemplo, hermana? La Ah, elección es correcta, pero ¿dónde está? ajá, está en el de que dice, porque lo loco de Dios es lo sabio de los hombres, entre loco y sabio. ¿Ok? Nosotros podemos decir, ¿Dios está loco, hermanos? No, No, ¿verdad? Y entonces, no. ¿por qué lo pone? Porque es una figura de ironía, para que se Ajá, den cuenta, incluso dice para que ustedes se den cuenta, en este caso dice como lo loco de Dios, vaya, no lo alcanza lo más sabio de los hombres, ¿no? Por eso, incluso también encontramos ahí un contraste, también es una figura de contraste, una por otra, ¿no? Pero bueno, sí está identificado, hermana, es correcto, siempre insisto, hay que preguntarnos al respecto de ello. Muy bien, hermana. Y la siguiente, que sería la paradoja, hermana. la paradoja. A ver, espérame, hermano. La paradoja. Esa sí no la encontré, hermano. La paradoja. No se preocupen. ¿Alguna de ustedes, mis hermanas, encontró la paradoja? Gracias, hermana Yarel, le Hermano, agradecemos mucho. yo le puedo dar, Hermana, bueno, sí, hermana Lucero. Claro según que yo sí, lo adelante, hermana que, Lucero. mi ejemplo de paradoja, corríjame por favor, que está Adelante, hermana. En Lucas 11:11. Dice, ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Siento que ahí es la paradoja, ¿no? Así nosotros como papás, pues no les daríamos eso a nuestros pequeños, ¿no? Está hablando paradójicamente, es como un ejemplo. Corríjame, hermano, si Correcto, está... hermana, está muy bien. Muy bien, hermana Lucero. Acuérdense, mis hermanos, que cuando hablamos de la paradoja, dice que es un pensamiento, ¿verdad? Que se emplea para expresar una contradicción. En este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ubicar esta paradoja, ¿no? A ver, dele una piedra. No, le doy un pan, me está pidiendo un pan, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar también esta especie de paradoja. Hay otras todavía más sencillas, pero también cabe en esta figura retórica. Así es que, bien, mi hermana Lucero. ¿Ahí alguien tiene otra paradoja, hermanos, que quisiera compartir? Yo, ¿No, hermano, hermanos? Mi hermana Rudy, adelante. yo puse Romanos 8:24. Dice, porque en la esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Entonces, la paradoja es, más la esperanza que se ve no es esperanza. Excelente ejemplo. Ese estuvo muy, muy claro. Y así vamos a encontrar con mucha claridad algunas paradojas, unos un poquito más complicadas, la que mostraba hace rato mi hermana era un poquito más complicada de entender, pero esta está perfecta. Muy bien, mi hermana, le agradezco infinitamente. Bien, vamos a pasar a la Perdón, siguiente para ir a... ¿Sí, hermana? perdón, hermano, Eclesiastés 7:1, mejor es la buena fama que el buen ungüento y el día de la muerte que el día del nacimiento.
La paradoja, hermano, está en la buena, que mejor es la buena fama que el buen ungüento que el día de la muerte y del nacimiento. No, hermana, en este caso no, porque ¿cómo se llama? ¿Qué voy? Son ideas distintas una con otra y con una línea específica. Acuérdense, por ejemplo, mi hermana, yo les daba San Mateo capítulo 19, verso 30, hablando de paradojas. ¿Qué dice San Mateo 19:30? Perdón, 19:30 dice, mas muchos primero serán postreros y postreros primeros. Y todo está relacionado a la misma idea, hermana. Y en este caso son ideas totalmente distintas. ¿Sí me explico, hermana? Perfecto. Sí, hermano, está muy bien. En la mitomimia, hermano, no sé si esté bien o seas uno de la tierra, que dice que fornica, pero en realidad la tierra no fornica. La metonimia es la asociación de algunos objetos para referirse a otros. Sí, hermana, esa es correcta, la metonimia. Es correcta. Ok. Sí. Perfecto, hermano. Gracias por corregirme. Sí, hermana. Bien, Dios lo vamos a seguir bendiga. entonces adelante. Gracias, hermana. No nos regresemos porque, hermanas, ya nos estamos atrasando y como dice hermana Luz, vamos a terminar tarde otra vez, pero es importantísimo que nosotros tengamos muy claro esto. Mi hermana Elisa, auxílienos usted con las figuras de contraste que son la atenuación y el eufemismo, hermana. Por favor, ¿qué encontró usted? ¿Sí está? ¿Sí puede mi hermana Elisa? Creo que no. Hermana, ¿algunas de ustedes tiene con las figuras de atenuación, la atenuación, pero las de contraste, atenuación y eufemismo, hermanas? Sí, hermano, yo. A ver, mi hermana Yarel, por favor. Sí, en el de eufemismo yo puse Isaías 7:14, donde habla acerca de que la Virgen concebirá. Acá lo está diciendo de manera, pues, bonita, bella, lo está embelleciendo para decir, pues, que la Virgen sería embarazada, ¿verdad? Que es la madre de Jesús. Entonces, ese es el eufemismo que embellece la palabra para que no se escuche tosca, ruda. ¿Y la otra cuál era, hermano? ¿Atenuación? Sí, ¿verdad? Sí, hermana, por favor. De atenuación, yo puse Génesis 18:27. Dice así, 18:27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, porque soy polvo y ceniza. Bueno, aquí estamos viendo que la atenuación es una expresión de lo que se piensa. Es una expresión de lo que se piensa. Entonces aquí el profeta Abraham, el patriarca Abraham estaba diciendo que él era polvo y ceniza. Son los dos ejemplos que encontré, mi hermano. Pasa a vosotros. En este caso, Génesis 18:27, hermana, se refiere más a una metáfora que todo, en este caso, a la atenuación. ¿Por qué? Porque él mismo se asume como polvo y ceniza. Recordemos que la metáfora no utiliza las comparaciones, afirma qué cosa es, aunque no lo sea. Entonces, en este caso, con Abraham 27, Génesis 18:27, más bien es una metáfora, hermana. Recuerden, por ejemplo, que en la atenuación, por acá veo a mi hermana Gloria. Adelante, mi hermana. ¿Qué puso usted en atenuación? A ver, ¿sí me escucho? Sí, perfecto, hermana. Sí, bien, en atenuación. Es no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. Y bueno, en Mateo 10:39, bueno, no sé si esté correcto, hermano, el que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y más que ver una atenuación, estamos viendo una paradoja, mis hermanos. Sí, la ¿Es que una menciona nuestra paradoja? hermana es una paradoja, hermano. Una No se paradoja, gana, se entonces. pierde. Pero se pierde, no se gana, se va a perder la vida. Entonces, el que la quiere ganar, la pierde. Ahí está la paradoja. Acuérdense que es lo contrario. Yo les ponía a mis hermanas, recuerden el ejemplo de la atenuación. Si leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 19, verso 23, dice, entonces hubo alboroto
no pequeño, cerca del camino. La atenuación consiste, mis hermanas, en mostrar, ¿verdad? O en no decir claramente lo que se piensa, sino hay que negarlo. El alboroto no pequeño quiere decir lo contrario, un alboroto grande. ¿Estamos? Ahí está la atenuación. Otro ejemplo, Salmos 22:6, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que sí es hombre, pero lo está negando. ¿Para qué? Para que se haga una atenuación. Y así podemos encontrar muchos otros textos para que nosotros los vayamos ubicando en la figura de retórica, porque si no, podemos confundir, en este caso, las figuras de retórica. Eufemismo, hermanas, también Sí, sí coincide lo para las tengo, de hermano. contraste. ¿Encontraron el eufemismo, hermanas? Hermano, si lo Sí, puedo hermana. decir. Adelante, por favor. En Mateo 26:24, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a tal hombre no haber nacido. Ahí está en la manera de decir las cosas con disimulo, no directamente, en relación a Judas. En este caso estamos viendo una hipérbole, porque en este caso se está exagerando uno de los puntos. Recordemos que el eufemismo es decir algo que ¿dónde está? Vamos a decirlo así, hermana, en este ejemplo, ¿dónde está lo que puede sonar un poco malsonante? ¿Qué sería Bueno, lo en este malsonante de caso, este texto? decir que Judas era quien lo iba a entregar directamente. Bueno, yo lo encuentro en la No, última parte. El Hijo del Hombre es no, entregado. pero Bueno le fuera a ¿cuál es tal la parte hombre. malsonante, hermana? Bueno, no lo dice abiertamente, sino, a ver, yo entendí esto, hermano. Dice, modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca resultaría demasiado dura. O sea, aquí se está dejando entrever que el hombre por cual fue entregado y que no debió haber nacido era Judas. O fue Judas. Eso vuelvo a la pregunta, hermana. ¿Cuál es la Sí. parte que sonaría malsonante? Malsonante, bueno, no decirlo, entonces está equivocado, porque yo soy la que está equivocada. Decir que era Judas, un hombre que pues en un momento dado tuvo la audacia de entregar al Señor por unas monedas, que por quizá ambición, el no querer Entonces no reconocer. está mencionando justamente la misión. Es incorrecta el texto, hermana. Voy a mencionar, acuérdense que hablábamos de cosas que pueden sonar malsonantes. Yo les decía, y hace ratito sí se mencionaba, creo que una de mis hermanas mencionó hablando el eufemismo, decían, bueno, para no decir que parió, ¿verdad? Perdón, que quedó embarazada, no es malsonante, pero que quedó embarazada, vamos a decir que concibió, aunque realmente hay frases que no. Si nosotros, por ejemplo, vemos, hoy utilizamos la palabra parir, nosotros usamos eufemismos en estos tiempos. ¿Qué decimos en lugar de la hermana va a parir? ¿Qué decimos nosotros como eufemismo? Va a dar a luz, ¿no? Para que no se oiga Podría feo ser, que va a parir, hermano, porque parir se oye. Génesis Perdón, mi hermana 31, Nayeli. podría ser Génesis 31, 35 a 36, cuando Rachel dice que le dice, mi señor no me puedo levantar porque estoy en mi costumbre, se refería a la Exactamente. menstruación. Exactamente. Ahí está perfectamente clara, en este caso, el eufemismo, para no decirlo, porque hay que entenderlo. Estoy menstruando. Ay, qué feo se va a escuchar eso escrito, ¿verdad? Mejor decimos, estamos en la costumbre, ¿no? Y ya se hizo más suave, más atenuante. Mi hermana Marta está desde hace ratito levantando manita directa. Adelante, hermana, le escuchamos. Sí, pasa a vosotros. Yo puse en el segundo libro de Samuel 13, verso 10, cuando el hijo del rey David abusa de Tamar. Entonces él le dice, ven, hermana mía, duerme conmigo, acuéstate conmigo, algo así, en lugar de ocupar otra palabra. Es correcta, hermana, ahí está perfectamente utilizado esta figura de retórica, de contraste, el eufemismo, ¿verdad? Para no decir, vamos a tener relaciones sexuales, mejor vamos a decirlo, acuéstate conmigo. Y ahí vemos justamente estas palabras. Es importante entenderlo y vuelvo a lo mismo, mis hermanas.
debemos de preguntarnos, por eso les cuestiono, no me vayan a tomar, yo por eso les cuestiono, a ver, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que se debió haber dicho, no? Y decimos, bueno, debió haberlo dicho así. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de cubrir los pies, no? Que decíamos, ¿qué significa eso? Pues fue a hacer del baño de sus necesidades. También nosotros hacemos un eufemismo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque se va a escuchar feo, entonces decimos que fue a hacer del dos, que fue a hacer del baño, que en ese tiempo dijeron, se fue a cubrir los pies, ¿no? Y vemos el eufemismo. Entonces, siempre debemos identificar cuál es la palabra. Mi hermana Marta iba a comentar algo. Sí, también en Génesis 19, 31 al 32, Ajá. cuando Dios destruye la tierra de Sodoma y de Gomorra, que las hijas de Lot piensan que ya no hay hombres, emborrachan a su papá para poder tener relaciones con él. Entonces también dice, durmamos con él. ¿Es correcto? También ahí encontramos con mucha claridad esta parte de la figura de contraste del eufemismo. Eufemismos hay muchos, son muy fáciles de identificar, nada más hay que tener mucho cuidado con ello. Muy bien, mi hermana Marta. Hermana Noria. Creo que mi hermana se quedó bloqueada ahí su manita, ¿verdad? Desde hace ratito. Bien, vamos a proseguir, mis hermanas. Alguna de ustedes, y ya vamos a concluir, nos van a faltar algunas figuras. Yo espero que cada una de ustedes pueda irlas teniendo. Por acá me escribe nuestra hermana Yeli, el eufemismo Génesis es cuando, sí, es la que nos comentaba, ¿verdad? Está perfecta esta definición de mi hermana Nayeli con respecto a cómo utilizan la palabra y cómo se cambia, ¿verdad? La costumbre de las mujeres para no referirse al periodo menstrual. Está perfecta ese punto de vista, ese ejemplo. La prosopopeya, mis hermanos. Bueno, aquí hubo algo importante porque en la clase pasada parece que un servidor, me fui muy rápido y omití darles los ejemplos de la prosopopeya, si no mal recuerdo, que son las figuras de índole personal. ¿Es así, mis hermanas? Porque por ahí me preguntaban, hermano, creo que esta no se dieron las de índole personal, pero sí, ¿verdad? Pasa vos, Entonces, hermano. yo las voy a dar. Yo le pregunté por personal, o sea, lo único que sí no nos hizo es decir si pertenecía a la figura de índole personal. O sea, sí nos la dio, pero yo allí sí ya no puse la división que era de índole personal, pero sí nos dio la prosopopeya y nos dio la fábula. O sea, ya nada más no nos dio la subdivisión. O sea, nos dio la subdivisión, pero no nos dio la figura a la cual pertenecía. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, gracias, hermano. Yo había quedado Entonces, con esa idea. Muy bien. yo sí hice mi ejemplo de prosopopeya porque sí nos dio esa. A ver, mi hermana Rudy, cuéntenos cuál es el ejemplo que puso usted de prosopopeya. Yo le puse el de Salmo 35:10, donde dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Dice que da una animación a los seres inanimados, cualidades de las personas como hablar, pensar, aplaudir, etcétera. Entonces, en este este caso, caso ¿cuáles vemos son? que dice, todos mis huesos dirán. Excelente, hermana, muy bien, muy bien, muy bien. Aplauso para usted. Muy bien, porque justamente es eso. Ahora, ya comprendieron, mis amadas hermanas, o si me logro dar a entender y explicarme respecto a qué es lo que hay que preguntarnos cuando hablamos de una figura retórica, hermanos. Hay que preguntarnos, hay que tener el concepto y preguntarnos, ¿dónde está este concepto? Aquí lo encontramos y ahí está nuestro texto identificado. Cuando nosotros leamos y vayamos a hacer una interpretación, debemos de tener muy claro este tipo de lenguaje. ¿Sí está bien hasta aquí, mis hermanas? No vamos a seguir con los demás ejemplos. Ya vi que han hecho un excelente trabajo, mis hermanas. Les felicito, excelente, mis hermanas. Pero vamos a avanzar porque hoy terminamos ya nuestro taller y necesito mostrarles la última parte, que es con lo que culminamos un buen ejercicio hermenéutico. Aquí, bueno, no lo junto aquí porque es la última clase. La tarea que podríamos hacer es recopilar toda la información, pero vamos a ver cómo es que nosotros trabajamos con el método hermenéutico dentro de la iglesia. Así es que, mis hermanas, mucha atención, vamos a tomar en cuenta lo que corresponde, vamos a decirlo así, a esta clase, ¿verdad? Y que es la parte final, es con lo que concluimos y habla justamente, hermana, permítanme compartir, del método hermenéutico de la iglesia de Dios. Esto es cómo la iglesia de Dios, mis hermanas, reconstruye los hechos.
¿Cómo le hace? Bueno, ya vimos utilizando el método gramatical, el método histórico, ¿verdad? Utilizando dentro de ello los principios que contienen estos métodos, que son el gramatical y el histórico. También utilizamos nosotros dentro de la hermenéutica y dentro de la interpretación, ¿verdad? Lo que son los horizontes, los que son las instancias o los momentos históricos de cada escritor, etcétera. Vimos el lenguaje, ¿verdad? Que es lenguaje que tiene que ver con figuras de retórica, ya también lo checamos en ese sentido. Ahora vamos a ver, hermanas, mucha atención, porque vamos a analizar, voy a tratar, a lo mejor me voy un poco rápido, hermanas, así es que yo les recomiendo que hagan capturas de pantalla si les conviene un poquito más, porque sí me voy a ir un poquito rápido para terminar a tiempo y tener la oportunidad de revisar todo esto, y si se queda grabado, bueno, ojalá y se pueda. Así es que mucha atención, mis hermanas. Primero, dentro del método hermenéutico de la iglesia, siempre hay cuestiones que hay que hacernos. Así como yo les venía preguntando, a ver, ¿dónde aparece esto? ¿Cuál es la exageración? ¿Por qué decimos esta otra cosa? El método hermenéutico de la iglesia, o que la iglesia utiliza, reconstruye los hechos de un suceso, de un libro, ¿verdad? De un momento. Vamos a ver un libro rápidamente. Voy a omitir muchísimas cosas, pero solo para que ustedes tengan la idea, mis hermanas, voy a utilizar un libro para ver todo esto, y al final voy a utilizar una parábola de este libro. Fíjense, hermanas, por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas clave, perdón, mis hermanas, para poder interpretar también o para poder complementar la interpretación de lo que estamos haciendo? ¿Quién habla? ¿A quiénes les habla? ¿Quiénes participan en el escrito? Y ojo, porque estas preguntas están relacionadas con la estética, ¿verdad? Decíamos que el lector el escritor está escribiendo para alguien. Alguien lo va a leer y necesitamos saber nosotros quién lo va a leer, pero para quién fue dirigido. Un ejemplo, hermanas, por ejemplo, cuando hablamos de esto, decimos, bueno, esta carta del apóstol Pablo es para los judíos. Nosotros la estamos leyendo, pero iba dirigido para los convertidos judíos o para los gentiles. ¿Sí me explico más? Y desde ahí nosotros debemos entender y comprender. Entonces es a quién le habla, quién habla y a quiénes le habla, quiénes participan en el escrito, cómo habla el autor, ¿sí? Ahorita vamos a ver estas partes importantes, cuándo escribió el autor, dónde escribió el autor, de qué habla el escrito, por qué habla de eso y para qué habla de eso. ¿Sí? Estas son las preguntas. Vamos a hacer un ejemplo. Yo les decía, voy a utilizar como ejemplo a Lucas. ¿Sí? El método hermenéutico, mucha atención, hermanas, el método hermenéutico de la Iglesia de Dios, y basado en estos cuestionamientos que nos ayudan a interpretar junto con todo lo que ya vimos, es ¿quién habla? Como yo voy a hablar de Lucas capítulo 14, verso 15 al 24, que es la parábola de la cena, como nosotros habitualmente la conocemos, o como a veces aparece el subtítulo en nuestras Biblias, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es identificar, voy a hablar primero del libro, ¿sí? Y después nos vamos a ir específicamente a la parábola. Pero en este caso, vamos a hablar, ¿quién habla en este libro que vamos a analizar? ¿Sí? La palabra quien habla nos hace referencia a que debemos de entender cuál es la economía del tiempo, la religión, la política, qué gustos tenía, preparación, ¿verdad? Sí, ¿qué tipo de preparación tenía el autor del libro que estamos leyendo, la situación civil, sus afinidades sociales, entre otras. Esto es importante, por ejemplo, no es lo mismo que escriba Mateo, que era un publicano, ¿verdad? A Lucas, que por cierto era un médico, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y entonces esto nos va a dejar información distinta. Por eso es importante conocerlo desde ahí. Iniciamos, por ejemplo, si nosotros hablamos de quién es el que habla, ¿verdad? Podemos hablar de la biografía. Podemos recurrir a biografías que ya tienen algunos comentaristas, nos pueden auxiliar. Algunos hay que tener cuidado porque es complicado, ¿sí? Pero vale la pena tener el conocimiento. Rápidamente, por ejemplo, de Lucas, el evangelista, dicen que escribible que es aproximadamente, es del siglo I, ¿verdad? Es el autor del tercer evangelio y también el autor de Hechos de los Apóstoles. Se cree que nació en Antioquía, Siria específicamente. Esto es, no era judío, ¿verdad? Se cree que era un gentil convertido. No fue apóstol de Jesús directamente, por supuesto, pues si era convertido, fue mucho después, ¿verdad? Fue discípulo de Pablo, fue Pablo quien lo llama. Con muchos de estos aspectos tenemos bases bíblicas, en algunos otros no, pero bueno, es importante también considerarlo, por eso les decía, podemos recurrir a investigaciones que ya están hechas al respecto. Fue compañero de Pablo a lo largo de toda su vida prácticamente, y por eso lo vemos llevando la vida escrita el apóstol Pablo con Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Era médico, eso encontramos evidencia bíblica, y su evangelio es una investigación.
Esto es, él tuvo que averiguar, dice por ahí algunos autores que el 70% del Evangelio de Lucas es traído de Marcos. Quiere decir que lo que escribió Marcos, por ahí está mejor o no mejor, mayormente puntualizado con datos adicionales. Lucas es quien más datos aporta, mis hermanos, a los evangelios. Entonces, esto es algo interesante también que nos ayuda a comprender. ¿Sí? ¿A quién le escribe? ¿Por qué se escribió el Evangelio? Nosotros lo vemos en el primer capítulo de Lucas. Dice, habiendo muchos tentado poner en orden la historia de las cosas entre nosotros que han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio la vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, pues, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas a ti por orden. Oh, muy buen Teófilo. ¿A quién le está escribiendo? ¿A quién le está hablando? A Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Pues creemos que alguien seguramente prominente, porque poco se habla de este personaje Teófilo, pero alguien prominente, ¿verdad? Con el cual Pablo le escribe este evangelio a él. Obviamente todos los que le iban a leer iban a tener un beneficio específico, fundamentalmente los creyentes no judíos. Esto es los gentiles que se iban a ir convirtiendo. Por eso se cree que Teófilo era también un posible no judío, ¿verdad? Un gentil. Entonces, ya desde aquí sabemos a quién le está dirigiendo el evangelio, específicamente a Teófilo y a todos aquellos que eran convertidos como Teófilo. Entonces, esta es una deducción que se puede sacar. Ahora, siguiente pregunta, ¿quiénes participan en el escrito? Se debe ir bajo los siguientes pasos. Si hay un diálogo entre el autor y el lector. En el inicio del texto, fíjense mis hermanas que nosotros lo checamos, en el inicio del texto habla el escritor con destinatario del texto. Esto es, le está hablando a Teófilo. Está entablando Lucas una conversación con lo que escribe, se lo está narrando a Teófilo, sabiendo que Teófilo lo iba a leer, ¿sí? Ahora, hay un diálogo, pues más bien es lo que en este que menciona Pablo, algunas de manera directa, indirecta, algunas personales y otras impersonales, que su mayoría es impersonal. Si el escrito se hablan de 2 o 3 personajes y de qué forma, y nos damos cuenta que existen varios personajes, ¿verdad? Que entablan diálogos entre ellos y que se escriben primeras personas entre los personajes. Un ejemplo de esto es cuando Lucas capítulo 13, que es uno de los aportes que vamos a hacer, dice, y respondió Jesús y habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Aquí nos damos cuenta que los personajes sí entablan diálogos entre ellos, ¿no? Entonces, con esto podemos darnos cuenta que es importante, porque a la hora de interpretar hay que saber con... Entonces, por eso es necesario ir interpretando claramente estos puntos, mis hermanos. Siguiente, el método, ¿cómo habla el autor? En cómo habla se refiere a lo que hemos estado hablando desde un principio y que está relacionado un poquito también con hablar de las figuras de retórica. ¿Cómo está hablando el autor? Esto es, ¿qué estilo literario está utilizando? ¿Sí? ¿Está hablando de manera literal, de manera espiritual, profética o simbólica? Si hablamos de símbolos, puede ser que esté hablando de forma retórica. Entonces, por eso es que hay que identificar no solo Lucas, donde habla totalmente literal. Algunas otras son espirituales y otras son proféticas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar todas estos modos, ¿verdad? Todos estos modos de escritura que tiene Lucas. En mi caso, que vamos a ver la parábola de la cena, es un lenguaje simbólico. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ya ahorita más adelante lo vamos a plantear. ¿Por qué digo que es simbólico? Porque miren, hermanos, yo voy a hablar de Lucas 14:7, ¿verdad? Como ejemplo, hay muchos ejemplos que ustedes podrán tomar. Lucas 14:7 es una parábola. Y la parábola, su definición es que es una narración breve y simbólica. Por lo tanto, en este apartado de Lucas capítulo 14, versos 7 en adelante, mis hermanas, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje simbólico, utilizando una parábola. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice el mismo libro. Sí, vamos a encontrarlo más adelante, con calma lo voy a explicar. ¿Cuándo está escribiendo el autor? Esto es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar el momento en el que escribe
es o no contemporáneo, ¿verdad? Para entender, ¿se acuerdan de los horizontes, hermanos? Y entender el sitio desde donde escribe. Curiosamente, Pablo escribe este evangelio por ahí del año 59 al año 63. Hay algunos que incluso llegan a mencionar que es desde el año 70. Quiere decir que todo lo que él escribió no lo está viviendo en ese momento, ni es tiempo contemporáneo, específicamente el evangelio. No así Lucas, no así Hechos de los Apóstoles, que ahí sí se nota que hay cosas que como que iban viviendo y narrando, ¿verdad? Pero en el caso de Lucas, del Evangelio, no es así. Entonces, si el relato es contemporáneo a los hechos narrados o no lo es, el libro de Lucas es una recopilación de información. Por lo tanto, fue escrita después de que ocurrieron los hechos. Esto también es importante saber a la hora de reconstruir un acontecimiento histórico. ¿Dónde escribió el autor? Y aquí esto es importante porque se menciona que el lugar donde se realizó el escrito. No solo la situación geográfica, sino en dónde está. Ya hablábamos, por ejemplo, en el caso de Juan en el Apocalipsis, él estaba preso, hermanos, ¿no? Y el estar preso iba a tener un panorama diferente. El estar, incluso, porque dice que había sido recluido a una isla, era otro. En el caso de Lucas, pues no estaba en la cárcel, aunque hay momentos en los que está a lo mejor en la cárcel, a lo mejor de viaje, etcétera. Entonces, esto hay que entenderlo claramente. Ahora, la relación cultural que existe entre la sociedad y el espacio físico es importante. No es lo mismo escribir cuando estaba en Jerusalén, ¿verdad?, que escribir cuando estaba en Roma preso con Pablo, porque en algunos momentos se ve que está con Pablo cuando estaba preso, ¿no? Su vestimenta, la comida, la constitución física también de las personas es importante. Ahora, aquí vemos, hablando de dónde escribe el autor, ya lo mencionaba yo, algunos historiadores lo refieren que él escribió en Roma, porque ahí concluye el libro de los Hechos. Sin embargo, algunos otros piensan y dicen que es en Éfeso. Algunos dicen que, pues bueno, mientras viajaba y en los espacios que tenía. Entonces, aunque es una información que no tenemos al 100, nos puede auxiliar para comprender la situación que vivía el autor en esos momentos. Ahora, ¿de qué cosa habla en este caso el autor Lucas? ¿De qué está hablando? Aquí hay que sintetizar, yo lo sinteticé demasiado, pero podemos agregar algunos puntos. ¿Cuál es el tema a tratar del autor? ¿De qué va a hablar, verdad? El mensaje que se quiere entender, cuál es el propósito original por lo que fueron escritos. Ya vimos que lo que va a hablar o lo que va a escribir Lucas es sobre el nacimiento, vida, muerte y obras de Jesús. Eso es lo que vamos a encontrar a lo largo de su libro. Esto es importante considerarlo. Ahora, ¿hay propósitos originales para él? Sí, lo vamos a ver ahorita en una de las preguntas que se van a plantear. Fíjense, ¿por qué habla de eso? Dice, ¿por qué habla del nacimiento, de la vida, ¿verdad? Del ministerio, de las obras de Jesús. ¿Por qué lo habla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende, verdad? En este caso, Lucas que escribe, ¿qué es lo que pretende transmitir al lector? Lo vemos también al inicio de su escrito. En Lucas capítulo 1, verso 1 dice, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Por qué habla de eso? Porque quiere poner en orden todo lo que se ha escuchado, visto y dicho, ¿sí? De Jesús. Dice, ¿cómo nos la enseñaron los que desde el principio las vieron por sus propios ojos? Aquí es donde nos damos cuenta que es una investigación que él hace con aquellos que vieron todos los acontecimientos que escribe él y que después lo fueron enseñando. ¿Cuál es parte del objetivo? Dice, me ha parecido a mí también, dice, haber entendido las cosas desde el principio con diligencia escrita por orden. ¿Y esto para qué? El propósito fundamental, dice, es que conozcas la verdad. Le dice a Teófilo, tú conozcas la verdad. Y que todos aquellos que no saben y que lean a Lucas, conozcan la verdad en orden cronológico. ¿Sí estamos, hermanos? Entonces vean cómo va agarrando forma el estudio del Evangelio de Lucas. ¿Para qué habla de esto el autor? ¿Cuál es la razón por la cual el autor está hablando de todas estas cosas? Es para conocer los propósitos y objetivos del escritor. Es decir, todo texto tiene en sí mismo una intencionalidad. Hay un porqué, ¿verdad? Ya vimos que en el caso que menciona Lucas, dice que es para conocer la verdad. ¿Quieres? Primero yo ya las entendí, ahora quiero que las comprendas tú. Por eso te las escribo, pero te las voy a escribir ordenadas, ¿sí? Con esta intención de que sepas cuál es, en este caso, cuál es la intención fundamental, conocer la verdad. ¿Quieren conocer la verdad de Cristo? Lean a Lucas.
Lucas se las va a desglosar parte por parte. Incluso por ello, por ahí empezamos a ver algunos puntos, ¿verdad? Adicionales con diferencia a los otros 3 evangelios. Lucas pone algunas puntualizaciones mayores, porque recordemos que él dice que las investiga de todas las personas que las han vivido directamente. Entonces, ya desde ahí vamos a observar por qué las escribe o las habla de ese punto. Ahora, fíjense, mis hermanos, me viene muy rápido porque yo quiero ahorita que platiquemos al respecto de algunos detalles de estos. Ahora, el método hermenéutico que nosotros utilizamos, también tendríamos nosotros que preguntarnos quién habla, ¿verdad? El autor, en este caso, se trata de reconstruir la cultura de todos estos. Como yo quiero, así como hice primero el estudio de Lucas, ¿sí, mis hermanos? O sea, del libro, de manera general. Yo les invitaría a ustedes, hermanas, en este caso específico, voy a quitar tantito la presentación. Yo les recomendaría a ustedes, hermanas, que cuando hacemos el análisis del libro, lo hagan con la mayor minuciosidad posible. Entre más detalles encontremos primero del libro que vamos a leer, va a ser mejor, porque les va a dar un bagaje de información increíble. Esto es, si ustedes van a hablar de una profecía de Apocalipsis, tienen que conocer lo más posible de Juan y del libro. ¿Estamos en ese entendido? Si yo quiero utilizar o quiero interpretar una parábola que está en el Evangelio de San Mateo, entonces debo de saber de San Mateo, debo de saber de su libro, debo de conocerlo perfectamente para que con ello después yo pueda dar la interpretación a esta parábola. ¿Estamos, hermanas? Si yo quiero hablar de una de las cartas de Pablo, necesito saber precisamente por qué Pablo escribe a los Corintios, a los Efesios, qué es lo que estaba suscitándose en esos momentos. Si conocemos al autor y conocemos su obra, vamos a abundar en datos adicionales que nos van a permitir después centrarnos en ese pequeño espacio y abundar en la interpretación. Entonces, por eso es tan importante todo esto. Por acá tenemos a mi hermana Alicia. Adelante, hermana, la escuchamos. Hermano, ¿podremos auxiliarnos de otros libros, no sé, para tener un mayor enfoque de este libro? Es mi pregunta, hermano. Sí, hermana. Claro que sí, yo les decía, hay comentaristas, hay biografías. Ahora hay que tener cuidado, eso es importante, porque, por ejemplo, yo les mencionaba ahí que Lucas, e incluso hablan del nombre que se cree que no era Lucas, sino era una contracción de Lucio, que probablemente era el nombre de Lucas, pero obviamente hay que comprender algunas cosas, mi hermana Alicia. Número uno, que muchos de los datos que vamos a encontrar, por lo regular, van a ser basados, como dicen por ahí, en la tradición. La pregunta sería, ¿cuál tradición, hermanos? Pues la católica o de la iglesia popular. Si estamos en ello, mis hermanas. Por eso yo les decía, ya vimos dentro de las materias anteriores, de las clases anteriores, vimos que uno de los métodos hermenéuticos que utiliza la iglesia católica, ¿verdad? O la iglesia popular, algunos de los métodos que utiliza, pues son el uso, vamos a decirlo así, perdón, mis hermanos, el uso de la tradición. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, hermanas? Porque la tradición de repente no está avalada con libros, ¿no? Hay que considerarla, hay que tenerla como una idea, ¿verdad? Hay que escuchar comentaristas, hay que tenerlos, pero hay algunos comentaristas que sustentan sus hipótesis con textos. Entonces, mi hermana Alicia, lo idóneo sería que cuando utilicemos algún libro adicional, que éste pueda contener algunos textos que corroboren la información que estamos utilizando, ¿sí? Entre mayor corroboración de los libros, perdón, de la información bíblica que tenemos, obviamente la reconstrucción será muchísimo más asertiva porque está en la misma escritura. Entonces, por eso es una de las primeras cosas que podríamos nosotros hacer. Pero sí, por supuesto que se vale hacer uso de diccionarios bibliográficos, perdón, o biográficos, ¿verdad? Se vale, por supuesto, para tener este conocimiento, solamente hay que filtrar correctamente la información. No sé si me explico, mi hermana Alicia. Claro que sí, hermano. Gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis amadas hermanas, respecto a lo que llevamos? Me aventé muy rápido porque quiero mostrarles todavía la otra parte que va a ser también muy concreta para que dejarles a ustedes su tarea también. ¿Hasta aquí bien, hermanas? Creo que sí. Dicen que el silencio otorga, así es que voy a continuar. Sí, hermano. Todo sí, bien. hermana Lidia. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, prosigo, como se ha entendido, aunque voy un poquito correteado, ¿verdad? Esta parte. Vamos a ver entonces ahora esta reconstrucción que yo les decía, hermanas, con referente al caso de Lucas 14, y ya aquí vamos a agarrar una porción. Ya vimos a grosso modo
cómo identificar el libro. Ahora nos vamos específicamente a Lucas capítulo 14. Voy a permitirme, hermanos, darle lectura, nada más les estoy poniendo la cita. Lucas capítulo 14, el verso es del 15 en adelante. Se las leo, hermanas. Esta es parte de una parábola, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Quise utilizarla como una de las más conocidas, pero bueno, ojalá y no enrede, no voy como tal a hacer la representación, la traducción de todo, pero para tener una idea. Dice aquí: oyendo esto, los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Dice aquí que pueden leer el contexto, me quise ir centrado. Jesús es invitado a un banquete. En ese banquete, él pregunta si se puede, ¿cómo se llama? Que cuando se invite a alguien a comer, que no invites a los ricos para que te devuelvan el favor. Invita a los pobres, dice, a todos aquellos que no tienen, porque no te van a retribuir. A estos invita. Y entonces, de esta conversación que tiene Jesús en la sobremesa, vamos a decir así, o mientras están comiendo, uno de los que estaban ahí le dice, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Este texto es importante, hermanas, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante porque está situando la profecía, ¿verdad? La parábola la está situando en un tiempo. Ahorita lo especificamos. Dice: él entonces dijo, un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Ahora, desde aquí, si ustedes leen, dirían, bueno, pero ahí, ¿dónde dice que es parábola? Porque a lo mejor por ahí no vamos a encontrarlo. Más adelante se los voy a marcar para que veamos por qué tenemos que leer el contexto. Pero bueno, entonces se les dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está aparejado. Y comenzaron todos a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir a verla. Te ruego que me des por excusado. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas al Señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: ve presto a las plazas, por las calles de la ciudad, y mete acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo al Señor: hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que llenen mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustarán mi cena. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ahí lo voy a terminar, mis hermanos, porque explica claramente, o dice, deja plasmado esta parábola que les estaba yo comentando. Ahora vamos a empezar a hacer el ejercicio al respecto de esto, mis hermanas, ¿sí? ¿Por qué? Aquí vienen las preguntas, estoy contestándolas muy, muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, bueno, ahora nos vamos a centrar solamente, ya no en todo el libro, ahora nos vamos a centrar en la parábola. ¿Quién habla en el caso de la parábola, mis hermanos? ¿Quién es el que está hablando? Habla Jesucristo, ¿verdad? En la historia es Jesucristo el que está narrando los hechos, ¿sí? Esto es algo que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Para que sepamos cómo se está trabajando todo esto. ¿A quiénes les habla? Bueno, si nosotros leemos, hermanos, vamos a revisar aquí mismo. Dice por acá: aconteció, todo lo voy a leer en Lucas capítulo 14, hermanos, Dice por aquí, y aconteció el verso Lucas 14:1, y aconteció que entrando a casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Ellos, quienes, lo que les seguían. Ahorita lo vamos a tomar en cuenta, dice. Y respondió Jesús y habló, aquí viene, para quienes hablaba. Y respondió Jesús y habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Obviamente les habló a todos los que estaban convidados, pero el mensaje directo era para los doctores de la ley y los fariseos. Este es un punto importante a la hora de entender el lenguaje de la parábola. ¿Estamos, hermanos? ¿Cómo habla el autor? Ya lo vimos, es simbólico, es una parábola. Aquí nos vamos a encontrar dentro de la parábola, que nos vamos a encontrar comparaciones, ¿verdad? Que vamos a entender que es un mensaje
que está mandando, pero que tiene otro símbolo, otro mensaje detrás de literal. ¿Estamos claros, hermanos? Esto es necesario saberlo. Por eso creemos que el lenguaje de la parábola está relacionada con el símbolo. Esto es, quiere decir que la cena no es una cena literal, tiene una representación, ¿verdad? Los que se excusaron, pues no son literales, tienen una representación. Que los pobres, los mancos, los cojos, no son literales, tienen una representación, ¿verdad? En las todo esto tiene una representación porque el lenguaje es simbólico. ¿Estamos? Entonces, entenderlo. ¿Cuándo escribió el autor? Bueno, el autor ya vimos que es del 59 al 63, pero los hechos que se narran, hermanos, en este apartado los podemos entrar durante la vida de Jesús. Esto es de los 30 a los 33 años de la vida de Jesús, porque era el tiempo en el que estaba enseñando. ¿Estamos, hermanos? ¿Dónde escribió el autor? Ya vimos que el autor se cree que escribió en Roma o en Éfeso, pero los acontecimientos se dan estando en Jerusalén. Ese es parte del contexto. Acuérdense que hay que situarse en ese sentido. ¿De qué habla el escrito? ¿De qué trata? Pues una parábola que hace alusión al reino de Jesucristo. ¿Y esto por qué lo menciono así? Porque hace alusión al reino de Jesucristo. Porque fíjense, dice aquí, permítanme tantito, hace ratito se los leía yo y les decía que era importante. Dice, permítame un momentito, mis hermanos. Dice aquí el 15, oyendo uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, dijo, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. ¿A qué nos referimos con el reino de los cielos, mis amados hermanos? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando ya el verso 15 nos dice que esta parábola tiene una, vamos a decirlo así, tiene un objetivo específico, ¿verdad? Habla para que nos demos cuenta que va a haber una bienaventuranza para aquel que entre al reino de los cielos. De ahí parte. Por eso es que Jesús dice, bueno, ahí les va, les voy a narrar yo la historia, ¿no? Y empieza con la parábola. Ahora, ¿por qué habla de él? Porque estaba en un convite y uno de Dios comentó que había una bienaventuranza para cenar en el reino. Y a partir de ello se desglosa esta enseñanza. ¿Para qué habla de eso? Para dar la enseñanza a quienes no creían en él. Ahora, esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque cuando nosotros, mis amadas hermanas, vamos a interpretar, ya lo puse en la diapositiva, hermanas, pero cuando nosotros tenemos que dirigirnos a la interpretación, entonces sabemos o deberíamos de entender, como es una parábola y hay tipología, ¿verdad? En este caso hay similitudes, hay figuras de retórica. Yo les decía, algo que debemos de entender en este caso, dice... un hombre hizo una gran cena. Si, hermanos, decimos que la cena no existe, la cena es un ejemplo para dar a entender lo que va a acontecer en el reino, podemos encontrar con base a las escrituras, primero, pues, cuándo iba a ser la cena, ¿verdad? O a qué se refiere con la cena. También, por ejemplo, era ese grande hombre que convidó a muchos, ¿sí? Para esa cena. ¿Quién es? Dice, a la hora que envió a sus siervos a decirle a los convidados, venid, que ya está preparado todo, comenzaron a excusarse. Primero, ¿quiénes son esos siervos, hermanos? Que fueron a avisarles, ¿no? Porque acuérdense que es una parábola y las parábolas tienen otra enseñanza. ¿Quiénes son los siervos? ¿Sí? ¿Quiénes son esos siervos que envía a llamar a los convidados? ¿Estos convidados quiénes son? No, pues yo no puedo porque... ¿Sí? Y el otro dijo, yo he comprado 50 yuntas de bueyes, voy a probarlo, dame por excusado. El otro dijo, acabo de casarme, no puedo ir. ¿Quiénes son estos que rechazaron la invitación tan importante de este gran hombre que los invitaba a cenar? Dice el verso 21, el siervo les dijo, Señor, pues nadie quiere venir, ¿verdad? Y se enojó el padre, dice, entonces dice, a las plazas, ¿dónde están? ¿Cuáles son las plazas? ¿Qué representan, no? Hay una representación ahí en las plazas, por las calles de la ciudad, y mete acá a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y ojo, porque dice que tiene que ser a la ciudad. ¿Estamos? Ve a las plazas y a las calles de la ciudad.
De aquí, por ejemplo, ¿por qué les hago énfasis en algunos de estos? Porque hay textos que nos van a decir a qué se refieren con algunos de estos puntos y algunos mandatos. Por ejemplo, cuando fueron enviados los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo y dijeron, por camino de samaritanos no entréis, id antes a las ovejas de la casa perdida de Israel. ¿Estamos de acuerdo de esto? Dice, no vayan a otros lados. ¿Por qué? Porque hay otro texto muy interesante que dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le quisieron recibir. Pero dice a todos los que en él ya les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es tan importante. Ahora, ¿quiénes son estos mancos, cojos y ciegos? Hay un texto también muy interesante. Nada más se lo estoy narrando, hermanos, porque ahorita viene la tarea que les voy a encargar, ¿eh? Entonces, ojo, porque aquí dice, bueno, ¿y quiénes son estos mancos, estos cojos y estos que estaban ciegos? ¿Se acuerdan que una vez les dice Jesús a los fariseos? Y por cierto, es una figura de retórica. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Se acuerdan qué figura de retórica es? No me la digan. Acuérdense porque se los puse como ejemplo como de figura de retórica, ¿no? Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Cristo vino a sanar enfermos. También menciona por ahí cuando estaba en la sinagoga, perdón, cuando le van a preguntar, dice Juan, que ¿quién eres, Señor, si tú eres el que ha de venir? Y le responde, nada más dile que los ciegos ven, los sordos oyen. Nada más para que vayas teniendo una idea, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque ya estamos hablando de ciegos, de sordos, a quienes representan, ¿sí? Y dijo el siervo a su señor, hecho es como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo, ya metimos a los mancos, cojos y ciegos. Dice el señor a su siervo, ve por los caminos, por los vallados. Y ojo porque hay algo muy interesante, muy, muy interesante, porque les dice, y ahora sí, ya no estén en la ciudad, ahora salgan de la ciudad, vayan a los caminos, a los vallados, a los montes, ya salgan por todos lados. ¿Sí se dan cuenta? Vayan comprendiendo la temática de esta, dice. Pero hay algo interesante, dice, porque el Señor les dice, a estos dice que te encuentres en los caminos y en los vallados, fórzalos o fuérzalos a entrar, dice. No van a querer traerlos a fuerzas, dice. A estos ya no es por gusto, tráetelos y mételos a fuerzas, dice, para que mi casa se llene totalmente. Y también aquí hay un secreto importante a interpretar, justo con las mismas escrituras, para poder entender quiénes son estos que tienen que entrar a fuerzas, pero que ya no están dentro de la ciudad, que ya están fuera de la ciudad. Y ahí les va un pequeño tip, porque le insisto, ahorita viene la tarea. El tip es que acuérdense que había un grupo de personas que no pertenecían al pueblo, que estos estaban muertos en delitos y en pecados. Y un muerto, pues no puede ir a una boda solito, ¿verdad? No puede ir a algún lugar solito. ¿Cómo se lleva un muerto, hermanos? ¿Cómo se tiene que trasladar un muerto? Pues cargando, ¿verdad? No hay otra. Ya no hay manera. Llévatelo. No hay otra forma. Y entonces, ahí hay otros detalles importantes. Ahora dice, porque os digo que ninguno de aquellos que fueron llamados gusta mi cena. No van a entrar a mi cena. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender a qué se refiere. ¿Sí, mis hermanas? Ahí les va la tarea, mis hermanas. Porque quienes van a tener que hacer la interpretación son ustedes. Lucas, mis amadas hermanas, Lucas capítulo 14, ¿verdad? Vamos a ver este apartado importante, Lucas capítulo 14, del verso 15 al 24, la gran cena. Van a describir, hermanas, ahora con todo lo que han aprendido, ya sabemos que es una figura de retórica, ya les di información, vamos a hacer la interpretación, pero ojo, hermanas, si ustedes me dicen, hermanos, un ejemplo, ¿verdad? Creo que el que tienen fácil es, ¿quiénes son los que no quisieron entrar? ¿A quiénes representan? ¿Y por qué? Hay que dar por lo menos un texto con cada uno de estos, ¿sí, hermanos? Cada uno de los puntos que estamos encontrando, ¿verdad? Que tienen un simbolismo, porque así se dice que una parábola tiene un simbolismo, está tipificando algo, es una enseñanza, ¿verdad? Tiene que tener un sustento, ¿sí, mis hermanas? ¿Qué quiero que hagan, hermanas? Interpreten esta parábola con el conocimiento que han venido adquiriendo. Acuérdense, mis hermanas, el método hermenéutico gramatical, el histórico, lenguaje metafórico, construcción de hechos, cruce de horizontes, es importante todas estas cosas. Recuerden, aquí juntamos toda nuestra información. ¿Sí me expliqué, mis hermanas? ¿Está entendido? Hoy no les puse, Mina, se me olvidó verla. Yo pensé que la tenía, pero no la puse. Pero sí queda claro lo que les estoy pidiendo, mis hermanas. De esta parábola van a identificar cada uno de los elementos y les van a poner
a quiénes significa y por qué. ¿Estamos, hermanos? Porque no nada más, porque así me le enseñaron. El hermano Alberto un día dio la predicación, mi hermano Fernando un día le explicó, ¿eh? Sí, mi hermana Nayeli. ¿Qué cita dijo, hermano? Es Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 14, Evangelio de San Lucas, capítulo 14, del 15 al 24, que es donde está la porción de la parábola. Pero pueden leer todo el capítulo, ¿eh? Les va a ayudar mucho para contextualizar lo que estamos viendo. ¿Sí, mi hermana Nayeli? Muy bien. Entonces, ya está, hermanos. Acuérdense, van a ir interpretando cada una de ellos, pero cada una de estas debe de tener sustento. Si yo digo, se las voy a poner fácil y les regalo a lo mejor la primera, solo se los voy a decir. No les voy a dar los textos porque si no, qué chiste, mis hermanos, ¿eh? Entonces, vamos a imaginar que yo digo que este padre de familia es Dios. Tendría yo que poner, ¿por qué? Según qué texto podría yo decir que este padre de familia es Dios. ¿Sí estamos? Otra, ya se la regalé, esa sí se la regalé. Aquí mismo dice, ¿cena para cuándo es? Pues ya lo dijo, para los que vayan a comer en el reino de los cielos. O sea, esta parábola está determinada que es para cuando Jesucristo venga. Esa cena representa el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya con eso, ya les digo, ¿eh? Lo demás les va a tocar a ustedes. Si no, yo se las voy a dar a todas. ¿Sí está claro, mis hermanas? ¿Preguntas? ¿Algo que tengan alguna duda antes de cerrar? ¿No, hermanas? Hablen ahora. Hermano, gracias. Gracias, hermana Alejandra. Mi hermana ya iba a comentar algo. Sí, hermano, esto nada más quería que me sacara de dudas porque yo busqué los tipos de Jesús, aparte de que habíamos dicho que era Melquisedec, yo encontré también a José, a Moisés, encontré a 3, no sé si está bien con esos o quería más, hermano. Son suficientes, hermana. Es que la tarea no es para mí, hermanas, la tarea y la actividad es de ustedes. Okay. La intención es que ustedes comprendan a base del ejercicio lo que estamos aprendiendo, mis hermanas, ¿no? Okay. Yo por eso les Correcto. decía, pues, yo le hago observaciones, pero ustedes se tienen que evaluar. Les costó, dice mi hermana, ya me duele la cabeza. Bueno, ¿valió la pena el dolor de cabeza? Sí le encontramos. Ahora sí, no es que le atinemos, es que yo sé que es esta porque ya me aprendí el recurso que estamos utilizando. Entonces, esa es la idea, mi hermana Lidia, ¿eh? Perfecto. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Muy bien. Pasa Gracias a vosotros. ustedes. Pues, mis amadas hermanas, ahí está la actividad, ¿sí, mis hermanas? A la parábola que vamos de recibir de la cena, van a ustedes a encontrarle, obviamente, la representación con sus textos respectivos. ¿Estamos, mis hermanas? Aquí van a utilizar ya todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo ya de estas 4 clases. Así es que, mis amadas hermanas, pues de mi parte, es todo. Muchísimas gracias, como siempre. Agradezco su paciencia. Espero no haberles desesperado, mis amadas hermanas, que haya yo logrado explicarme lo mejor posible. Y bueno, si tienen alguna duda, ya tienen mi número de contacto. Con toda confianza, aclararemos las dudas que sean necesarias. Que el Señor me las bendiga y me las guarde siempre. Dejo con ustedes, no vayan a salirse, porque siguen todavía algunas indicaciones de otras hermanas. Así es que, mi hermana Alejandra, adelante. Dejo en la cámara y los micrófonos para usted. Pasa a vosotras. Gracias, mi hermano Alberto. Mil gracias y que el Señor te bendiga. Pues sigamos los consejos y las recomendaciones, hagamos nuestra tarea y la compartamos con nuestro hermano Alberto o en el grupo. Un consejo más que me gustaría compartir en 2 de Pedro 3:18 dice que sigamos creciendo en gracia y conocimiento en nuestro Señor Jesucristo para honra y gloria. Que así es para cada una de nosotras. Y mis hermanas, vamos a hacer una pequeña oración. Tenemos el honor y el gusto de que esté con nosotros nuestro hermano diácono Obed Pinto Cuellar desde El Salvador, que es un privilegio que nos lleve en oración. Y después de que termine la oración, mis hermanas, tenemos un tiempo para que abran sus pantallas y hagamos captura como pase de lista al final. Por favor. Adelante, mi hermano Obed. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias, mi hermana. Estoy desenfocado. Aquí estoy a la par de mi esposa, pero no me veo. Hoy sí. Mucho gusto, mis hermanos y hermanas. Con todo gusto vamos a elevar nuestra oración al Eterno y agradecidos porque me hicieron participante de este muy bonito grupo, donde veo muchas hermanas trabajadoras en la viña del Señor que se esfuerzan. Y mi hermano Alberto, pues,
muy preocupado con el tiempo y es lógico. Así que inclinemos nuestro rostro, hermanas y hermanos, y oremos a nuestro Dios. Amantísimo y sublime Padre Celestial, delante de tu santa y grande presencia, venimos este puñado de tus hijas e hijos a dar gracias, mi eterno Señor, porque nos regalaste estas horas donde pudimos estudiar de estos temas muy valiosos para una muy buena comprensión de tu palabra santa y divina, y que nos ayuda, mi Dios eterno, a exponerla y a comprenderla para llevar ese alimento espiritual a aquellos que pues están a cargo de esta hermosa conglomerado femenil. Gracias, mi Dios eterno, porque das esa capacidad a mi hermano Alberto para poder llevar a cabo esta labor tan loable como es el de enseñar a tus hijos, como representante del Departamento Educativo Internacional, que le des a él la dirección y que este momento que hemos estado pues presente sea para un bienestar que haga crecer eso espiritual en nosotros. No lo logramos sino es por tu misericordia, por tu bondad. Bendito sea mi Dios eterno por ese gran momento que nos regalas y que nos dé las capacidades a mis hermanas y a aquellos que somos militantes de tu iglesia, somos parte de ese Israel de Dios. Ayúdanos, mi Señor eterno, a comprender esto que se nos está enseñando. Son a veces quizás entre nosotros sabemos algunos que se nos hace más difícil que a otros, pero tu misericordia nos ayude, mi Dios, a ir comprendiendo muy prácticamente todo lo que nos enseñas y ponerlo a disposición de tu iglesia. Gracias, mi Dios, y permite, mi Dios, que este proyecto, que este programa, pues se siga dando y que nuestras hermanas sigan creciendo en ese carácter espiritual y de conocimiento para llevar a cabo la labor de la exposición de tu palabra. Con tu permiso, mi Dios, vamos a abandonar todas estas necesidades y estos agradecimientos, no porque nosotros, mi Dios, tengamos méritos, sino porque lo hacemos amparados a esos únicos y verdaderos como lo son los de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermana, por haberme permitido este espacio. Y es un placer estar con ustedes. Por ahí a veces un poco apartados, no frente a la pantalla, pero siempre estamos presentes con este muy bonito tema. Allá oyendo ahí a la par, pero estamos, y muchas gracias, hermano Alberto, por su participación. También, mucho gusto. Pasa a vosotros. Gracias, hermano Diácono, desde El Salvador y también otros países como Estados Unidos, Guatemala. Es un placer. El Departamento Femenil del Estado de Puebla, pues realmente estamos agradecidos con usted y todos mis hermanos que han participado, y sin lugar a duda a todas y cada una de ustedes, mis hermanas, que se dan el tiempo para compartir. Vamos a hacer captura de pantalla. Pongan su pantallita. Muy bien. Unos minutitos, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro más, otro más. Excelente. Gracias, mil gracias, mis hermanas. Un minuto más, por favor. Muy bien. Gracias, mil gracias, mis hermanas. Un abrazo y que Dios les bendiga. Realmente a la distancia las queremos. Estaremos próximamente, si Dios nos permite, el siguiente jueves. Pasa vos, hermana. Gracias, un fuerte abrazo a todas.
Dios las bendiga. Paz a vosotras, que Vosotras, mis hermanos. hermana Julia. Paz a vos. Hermana Alejandra, muchas Gracias, que descansen. Pasa vos. Paz a vos, hermanos, que bendiga mucho. Paz a vos. Gracias. Pasa vos. Pasa vos. Dios las bendiga a todas. Pasa vos. bendiciones. Vosotras, hermanas. Hermana Guadalupe, Pau, hermana. Bye, bye.